Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a esperar un favor para que podamos realizar nuestra clase el día de hoy, ¿ok? Gracias. Una consulta, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, muy buenas tardes, sí se le escucha. Gracias, solamente cambié un poco el... Gracias. Muy bien, vamos a esperar mientras ingresan los participantes. Gracias por la puntualidad. Ahí está, todavía vamos a esperar. Aún solamente tenemos a tres participantes. En estos momentos tenemos a Juliana, Nelly, Verónica Mendoza. Me parece que esperemos que sigan ingresando los demás participantes para dar inicio. Tal vez muchos de ustedes estarán de vacaciones en esta semana de gestión pedagógica, ya la cuarta y última eh, con algunos reajustes, con algunos temas, me imagino, y definitivamente tenemos que continuar con estas clases. Les voy anticipando un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a conocer un poquito sobre la teoría del apego, ¿no? Una teoría muy importante y que evoca mucho qué tan importante es ese contacto afectivo desde muy pequeños, ya sea con nuestros cuidadores o en este caso nuestros padres, donde se va a generar esa alianza, esa, digamos, ese soporte, ese apoyo para que pueda obviamente funcionarle positivamente a lo largo de su vida. Así que hoy día vamos a conocer sobre la teoría del apego y si ustedes visualizan la imagen, tenemos a una familia prácticamente reunida, ¿no? A través de un sustento, que es la mano del papá, la mano de mamá, y en medio la mano del bebé que forman un corazón, ¿no? Un corazón grande. En todo caso, ese es el tema que nosotros vamos a ir desarrollando, pero me encantaría que sigan ingresando los demás participantes para dar, digamos, continuidad a la clase que nos corresponde el día de hoy. Así que vamos a darnos unos 5 minutos y damos inicio a la clase. Gracias.
Muy bien, mientras vamos esperando, también acaba de ingresar Doris Huelca. Me da mucho gusto reencontrarnos contigo. Y bueno, vamos a continuar con la clase. Ya hemos esperado, esperemos que sigan ingresando los demás participantes. Recordemos que estamos en la clase número 7 del curso del desarrollo del pensamiento. Y al final de la explicación, recuerden que nosotros hacemos una pequeña retroalimentación sobre lo que nosotros estamos conociendo y lo que vamos a conocer. Vamos a dar inicio con nuestra idea fuerza. En esta oportunidad, nuestra idea fuerza tiene que ver con la siguiente reflexión. Para que un niño crezca sano por dentro y por fuera, necesita amor, cuidado y la certeza de que pertenece a un mundo que lo valora. Y esta mención lo realiza John Bowlby, quien es el representante, el que marca el inicio de esta teoría del apego. Para ello, me gustaría saber si alguna de ustedes tiene alguna opinión, tiene alguna mención en relación a esta idea fuerza. Para que un niño crezca sano por dentro y por fuera, necesita amor, cuidado y la certeza de que pertenece a un mundo que lo valora. Bien, alguna de ustedes, Verónica, Juliana, Nelly, Doris, Frida, ¿tiene alguna mención por realizar? Están pensando, me imagino, en relación a esta teoría. Yo os pregunto a ustedes, ¿han escuchado hablar sobre la teoría del apego en algún momento? Si gusto, pueden escribir en el chat que también estoy pendiente de sus comentarios. ¿Alguien todavía tal vez no haya tenido esta información? Si ustedes ven la fotografía o la imagen que yo represento acá, es Wolby, quien, como les mencionaba, es el que propicia esta teoría y del cual vamos a tener el gusto de conocer a lo largo de esta clase en esta oportunidad. Verónica, ¿algo que deseas comentar? Sí, mis buenas tardes. Buenas Y yo tardes. concuerdo con la teoría del apego, es que el niño desde que nace, bueno, el infante, eh, pues creo que se basa en la teoría del amor, al afecto, ¿no? Que recibe desde un inicio de años de su vida hasta la adultez, porque uno tiene este sentimiento, no sé cómo decirlo, de el apego hacia alguien mientras se encuentre amor, cariño, protección, sobre todo, ¿no? Que es lo principal que uno se puede decir que siente el apego hacia la otra persona desde que siente protección, ¿no? Y el cuidado principalmente. Gracias, gracias Verónica. En todo caso, es lo que pueda sentir el niño o el infante, como mencionas, por aquella persona donde le pueda transmitir esa seguridad, esa confianza también. Gracias. ¿Alguien más que desee dar su punto de vista o tal vez dar a conocer si es que tenía alguna referencia sobre esta mención que estamos realizando el día de hoy sobre la teoría del apego? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Sí, voy a dar, eso como dicen, decía mi abuelita, decía con amor y cariño, hasta me pueden llevar a la sepultura. O sea que con amor, con cariño se enseña y más que todo los niños se sienten protegidos o la persona se siente protegida porque hay alguien quien te enseña como se dice, con amor, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, Doris. Gracias, muy buenas tardes. Gracias también por su apreciación y muy cierto lo que decía tu abuelita en relación a ese tema afectivo, esa parte afectiva que, digamos, traspasa muchas fronteras en este caso. Gracias, Doris. Muy bien, vamos a en todo caso a continuar con la siguiente diapositiva. Recuerden que también pueden hacer su mención de manera escrita en el chat o mencionarlo de forma verbal. Para introducir un poquito este tema, vamos a hacer mención que desde el momento en que nosotros nacemos, las personas o los seres humanos somos incapaces de cubrir ninguna de las necesidades básicas para la vida, como la alimentación, las satisfacciones físicas y también las emocionales. Es imprescindible vincularnos con una figura de referencia para poder asegurar nuestra supervivencia. Y esto es algo que para lo que nosotros hemos venido
biológicamente preparados. Es decir, que siempre vamos a tener que vincularnos con alguien, con una figura que nos va a ayudar muchísimo para nuestra supervivencia. Y en esta oportunidad conoceremos con más detalle la teoría del apego, ¿no? Como ustedes visualizan en esta imagen, tenemos a una mamá que generalmente es la figura con la cual el bebé hace contacto, hace, digamos, genera esa química y desde ahí donde se cimentan las bases para lo que es esta teoría del apego. Muy bien, hasta acá algún comentario, alguna mención, me parece que está todo entendible. Vamos a seguir avanzando. Recuerden que el material se les comparte y que también puedan hacer sus preguntas y acá vamos a presentar este videíto que también está compartido y que cuando ustedes gusten puedan volverla a ver si es que en estos momentos se les hace difícil visualizar, ¿ok? En todo caso, acá nos va a hablar un poquito, o a grandes rasgos, en todo caso, sobre la teoría del apego de John Bowlby. A ver, espérenme un momentito. Voy a dejar un ratito de compartir, porque creo que no visualizan el video, ¿no? ¿Me indican? Somos lo que No, no somos. se ve, Miss. Está Ya. parado. Ajá, ya. Voy a dejar de compartir para poder compartir el videito. Ya está. Ahora sí lo visualiza. En virtud de una historia y nos construimos Sí. a través de otros. Sí, En Miss. esta ocasión vamos a Sí, Miss. desglosar la teoría del apego por John Bowlby desde sus vivencias y su respectivo contexto histórico. En primer lugar, la experiencia personal vivida por Bowlby desencadenó una serie de sentimientos que imposibilitaron algunos factores propios de su desarrollo evolutivo. Para inmiscuirnos en su teoría es necesario que conozcamos su historia. Los primeros años de John Bowlby transcurrieron al cuidado de una cuidadora llamada Minnie, teniendo poco contacto él con su madre. Sin embargo, a los 4 años, esta dejó el servicio doméstico de la familia, causándole su partida un gran sufrimiento y sensación de pérdida al pequeño. Aunque fue sustituida, la nueva niñera tenía un carácter frío que no lo hacía sentir cómodo. Lo anterior nos lleva a entender cómo la angustia, la inseguridad, la falta de estímulo inhiben el aprendizaje. El cuidador es una figura fundamental en la acción del conocer del ser pensante, siendo la interacción del niño que reconoce propios e impropios con el cuidador lo que determina factores importantes en la adultez. Un ejemplo de esto es cuando era pequeña me sentía muy apegada a mi mamá. Cuando me alejaba de ella y asistía a clases me sentía muy angustiada y eso inhibía el proceso de aprendizaje. A continuación quiero hacer una acotación que llevó a cabo Bowlby desde su teoría. Él critica a Freud porque Freud afirma meramente vínculos sexuales en la fase del apego, y a Speed porque este planteó determinadamente 8 meses para que el infante desarrolle el apego, cuando Bowlby asegura que cumplidos los 6 meses se desarrolla el sistema perceptivo, donde el infante reconoce cercanía de los propios a través de ciertas conductas, las cuales canaliza como sentimientos. Por otro lado, la figura central que desarrolla el papel del cuidador es por lo general la madre biológica, pero este papel puede ser desempeñado por otra figura. Los objetos también desempeñan un factor importante en la fase del apego. La mayoría de niños se sienten seguros y tranquilos con su mantita, con su peluche, con su chupo, entre otros objetos que le generan a ellos confianza. Una crítica personal es que en el periodo de la posguerra, la humanidad vivía su vida en una constitución material aceptando derechos básicos e ignorando la importancia de la salud mental. En medio de tragedias, conflictos y una inmarcesible ráfaga de inhumanidad, los orfanatos y los hospitales como sistemas sociales se enfocaban en los cuidados básicos y en los tratos personales que poco o nada tenían que ver con la atención. La ansiedad, la falta de afecto y la inseguridad eran propias de todos los infantes de la época que habitaban en estos sistemas panópticos, lo que inspiró grandes rasgos de su teoría a Bowlby. Que hiciera un folleto explicando el porqué de los comportamientos de los niños. Él llegó a la conclusión de que tenían sentimientos de abandono, por eso era su comportamiento. Listo, voy a dejar
este que video. esa lesión de hombro. Simplemente levantando solo almohadas. Abdominales. Alivio rápido de dolores fuertes hasta por 12 horas. Voy a dejar de compartir. Muy bien, voy a volver a compartir donde nos habíamos quedado. Y estamos acá, ¿no? Está. Entonces, en esta, digamos, mención de este video, nos da a conocer la información de Gorky, ¿no? Cómo él, si bien es cierto, a través de su experiencia, desde tener una cuidadora, una persona, pues, alegre, cálida, a los 4 años la pierde, se retira la cuidadora y aparece otra que su trato es más frío, distante, le genera un sentimiento de angustia, ¿no? Porque pierde algo tan querido y asume otra realidad. Entonces, él toma como base su experiencia para poco a poco ir generando, digamos, esta teoría del apego. Y muy aparte de ello, eh, en una época, como decía, posguerra, se genera pues la atención de muchos orfanatos, ¿no? Donde había niños que habían perdido a sus papás y que más que todo recibían los cuidados básicos, pero no recibían netamente la parte afectiva. Y él también asegura que en función de ello es donde se generan muchos jóvenes con este sentimiento de angustia, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más a lo largo de la clase. Hasta acá, por favor, algo que desean compartir, algo que desean mencionar. Me da mucho gusto que haya ingresado también Frida Guamán, haya ingresado Gladys Torres y Rina Ventura también había ingresado. Me da mucho gusto y vamos a seguir avanzando. Entonces, para los estudiantes que acaban de ingresar, estamos conociendo la teoría del apego de John Bowlby, quien ahorita lo vamos a detallar un poco más en su pequeña biografía que tenemos a continuación. En todo caso, acá nos pregunta quién es John Bowlby. Él nace en 1907, fallece en 1990. Es decir, que esta teoría también es relativamente joven y pertenece al siglo pasado. Él fue un psiquiatra y psicoanalista inglés. Es famoso por sus estudios sobre la importancia de la relación madre e hijo y es el autor de diferentes libros en función de esta mención. En 1950, la Organización Mundial de la Salud encargó a Bowlby realizar tareas de asesoramiento sobre lo que era la salud mental de los niños sin hogar. Él es el autor de la teoría del apego y como les mencionaba, es una teoría que es prácticamente reciente y que ha conllevado a que muchos de nosotros tengamos esta información y resaltemos mucho el tema de esta relación familiar mamá-hijo como una instancia muy importante para brindarle esa seguridad, confianza al niño y que definitivamente eso conlleva a que sea un niño feliz, sea un adolescente feliz, sea un joven feliz porque tiene recuerdos positivos, sea un adulto feliz, a comparación de aquellos niños que no han recibido esa calidez, digamos, ese apoyo, ¿no? En la primera infancia que pueda generar de que tengan ese sentimiento de angustia, de ansiedad, de malestar por esa sensación de pérdida, ¿no? Y que obviamente genere adolescentes infelices, jóvenes con muchas marcas, traumas, adultos también que llevan una experiencia negativa, ¿no? Entonces, esto es más que todo una pequeña biografía de Bowlby. Hasta acá me indican algún comentario, por favor, estudiantes, me indican si está bien, si está claro, si todavía hay algunas cositas que no está, digamos, de su entendimiento, me indican. Delcy Vidal también acaba de ingresar, me da mucho gusto tu presencia, Delcy. Listo, me parece que estamos bien. Miss, buenas tardes. ¿Qué tal? Te escuchamos. Miss, Miss, buenas tardes. El apego se podría dar cuando los niños se sienten seguros con esa persona, cuando se les brinda confianza. Así es. Generalmente ese apego se va. Eso podría ser. Sí, es muy cierto. Generalmente este apego se va dando desde que son pequeños. Ahora, si bien es cierto, la primera figura es la figura materna, en la gran mayoría de casos
Hay situaciones que por X circunstancias no está la mamá, quien asume es la persona cuidadora. En este caso, que puede ser la abuela, que puede ser el papá, que puede ser una persona que esté allegada a este niño. Ahora, en el caso de los niños de 3 a 6 años de edad, aproximadamente la primera infancia, de hecho, los niños generan ese apego con la maestra, con el maestro, y hace de que su dinámica lo visualice en casa, también lo vea en el colegio y se genere pues que se sienta querido, porque en ambos lados se está resaltando, digamos, sus acciones, ¿no? Y que el niño se sienta protegido, seguro, motivado. Si es que A o B no se genera, digamos, un enganche positivo, ya sea en aula o ya sea en el hogar, va a generar de que él se sienta como que no está completo, ¿no? Y que se aferre más a esta persona que le pueda brindar mayor atención. Y su separación hace de que él se angustie, porque obviamente no lo va a tener y en casa no lo va a recibir, ¿no? En casa puede ser, digamos, otro tipo de dinámica. Por ello es muy importante, estudiantes, que cuando ustedes reciban a sus niños ya desde marzo, generen cómo o conozcan cómo es la dinámica familiar en el hogar, qué es lo que con quiénes viven, quiénes son las personas que interactúan, quién es la persona que le engríe, quién es la persona que lo corrige. Eso les va a ayudar mucho a, digamos, conocer al niño en forma familiar y obviamente también estamos relacionando con la teoría de la... Muy bien. Igualmente, si tienen alguna inquietud, alguna mención, me hacen la pregunta correspondiente. Muy bien, Italo Manuel también acaba de ingresar. Muy bien, muy buenas tardes. Qué bueno que estés presente, Italo Manuel. Y vamos a seguir avanzando con los postulados de Bowlby, ¿no? ¿Qué nos dice él? ¿Qué nos refiere? Él hace mención de que existe la necesidad de una figura estable en los primeros años para un buen desarrollo cognitivo y emocional. Recuerden que los primeros años hablamos de niños de 0 a 6 años aproximadamente, ¿no? 6 a 5 años. El apego tiene un valor adaptativo. Para el bebé, en este caso, asegura la satisfacción de sus necesidades. Y en función de ello, voy a retroceder un poquito a la introducción para que más o menos vayan viendo quienes están ingresando después de lo que nosotros hemos partido, ¿no? Para ello, Wolby nos decía de que cuando nosotros nacemos, somos incapaces de cubrir ninguna de las necesidades básicas para la vida, en este caso la alimentación, las atenciones físicas, lo emocional. Y es decir, que es muy importante que nos podamos vincular con una figura de referencia, que puede ser mamá, que puede ser papá, que puede ser abuela, que puede ser nuestra cuidadora o cuidador para poder asegurar nuestra supervivencia. Y eso es algo que lo que nosotros hemos venido biológicamente preparados, venimos para satisfacer necesidades. Y siempre, conforme va pasando el tiempo, va a haber una persona a la cual nos va a brindar ese apoyo, ¿no? Nos va a dar ese soporte. Y que acá, como se menciona, el apego tiene un valor adaptativo, se va adaptando también a la satisfacción de sus necesidades básicas, como la alimentación, como los cuidados, como ese calor afectivo. Y el siguiente postulado de Bowlby es el grado de seguridad, ansiedad o temor de un niño está en medida de la accesibilidad y también de la capacidad de respuesta del cuidador. Es decir, que dependiendo cómo el niño puede sentirse seguro o sentirse ansioso o temor, está en función de que el cuidador puede realizar por este niño. Muchos, de una otra manera, cuando vemos llorar a un niño, nos acercamos y queremos calmarlo, queremos acariciarlo. Ahí nuestra respuesta es de una manera más rápida. Pero habrá otras personas que ven llorar a un niño, a un bebé, lo único que hacen es alejarse o llamarle la atención. Entonces, también, ¿qué es lo que va a generar como consecuencia? Su inseguridad, su ansiedad o temor a este tipo de situaciones. Entonces, vuelvo y postulaba 3 cosas. Que existe la necesidad de tener una figura estable en los primeros años de vida, que el apego es adaptativo y según la respuesta que tenga el cuidador ante ciertas demandas del niño, va a generar un grado de seguridad, de ansiedad o de temor.
Muy bien, entonces, hasta acá me comenta si me están comprendiendo el tema de los postulados o de la teoría del apego. ¿Me indican, por favor? A ver, me mencionan, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna confusión? Lo pueden escribir en el chat. Lo pueden mencionar también. Está todo claro. Me parece que está todo claro. Sí, Miss. Listo, gracias Nelly Tello, gracias por tu información. Gracias. En todo caso, ya, tomando lo que dice Nelly, está todo claro, seguiremos avanzando con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la importancia de las relaciones primarias en el recién nacido? Cuando hablamos de estas relaciones primarias, recuerden ese contacto mamá e hijo, ¿no? La relación mamá-hijo es un sistema que afecta y influye bastante para ambos lados. No solamente para el niño recibe una protección, sino la mamá por instinto hace que se pueda establecer esos cuidados, demostrar esa ternura, esa calidez hacia el niño. En todo caso, también la madre no solo alivia las necesidades fisiológicas del niño, sino también de proveer estímulos para el desarrollo psíquico, ¿no? Psíquico-mental del, obviamente, el niño. Y si es que se genera la separación de la madre y el hijo, debe de ocurrir de forma oportuna, armoniosa y en su momento determinado. Muchos se entiende, ¿no? Que en la actualidad muchas mamás dejan al bebé a los 3 meses porque tienen que ir a trabajar. Entonces, esa separación de una tal manera genera cierta angustia para el niño, cierta angustia para la mamá. En la gran mayoría de casos, podemos ver casos que no sean así, pero esa separación, como se menciona, es muy importante que sea de forma paulatina, oportuna y que sea de forma armónica, ¿no? Por ejemplo, acá me imagino que ustedes que son papás, que son mamás, hayan sentido esta, digamos, esta sensación de desapego, no de separación con su bebé en los primeros meses, o tal vez la separación fue cuando eran más grandecitos, y eso generó pues ciertas distancias, ¿no? En el caso particular, les comento yo cuando tuve a mi hija, ya, yo empezaba también a trabajar ella nace en febrero, yo descanso y en abril empiezo a trabajar, ¿no? Y ella sufría mucho porque se había generado pues ese apego conmigo, obviamente. ¿Y qué es lo que hacía? Mi familia la llevaba al nido donde yo trabajaba para que ella tomara pecho porque ella no se alimentaba de biberón, no quería otra leche, solamente quería mi calor y quería mi leche, ¿no? Mi leche materna. Entonces se generó ese vínculo que luego poco a poco se fue adaptando y que ya a partir de los 6 meses aproximadamente se fue mejorando, ¿no? Pero igual los espacios donde yo tenía que alejarme de ella no pueden ser muy extensos porque ella sufría más. Entonces, pero ya poco a poco se fue mejorando y bueno, ahorita es una niña muy independiente, ya tiene 10 años. Igualmente en el caso de ustedes, que son mamás o que son papás, de una u otra manera, esa separación les haya podido, digamos, generar cierto tipo de buscar alternativas de solución, ¿no? Para que el bebé no sufra tanto y ustedes también. Muy bien, en todo caso, me indican la importancia de las relaciones primarias en el recién nacido, está todo claro, qué tan importante es la relación mamá-hijo, que no solamente se beneficia al niño, sino también se beneficia a la mamá, y que esta separación, cuando se pueda presentar, tiene que ser de forma oportuna y en su proceso de vida. ¿Ok? ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Me parece que no. Vamos a la siguiente parte. Acá nos mencionan qué es la teoría del apego. Creo que a lo largo de la clase de lo que estamos desarrollando, ya ustedes están sacando sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que podría ser la teoría del apego? Acá les voy a dar alguna información de relevancia, ¿no? Es la teoría que describe la dinámica de las relaciones entre los seres humanos. Está originariamente basada en las teorías de Freud, pero recuerden que también Wolfe tenía cierto, digamos, no rechazo, pero tenía cierta crítica en relación a la teoría de Freud, porque él mencionaba que solamente era a través del tema del vínculo sexual, en este caso, ¿no? Freud lo tomaba, y que Wolfe lo tomaba de una manera distinta, más el tema afectivo. La teoría es fruto de muchos trabajos de investigación en orfanatos
británicos, porque él es inglés, entre los años 1969 y 1980. Volvemos a recalcar que esta teoría es relativamente joven, es del siglo pasado, del siglo XX, pues estamos en el siglo XXI, y cómo ha ido evolucionando. Y su principio más importante menciona que el recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para su desarrollo social y emocional, y que esto se pueda producir con normalidad. Al hablar de un cuidador principal, hacemos referencia a la mamá. Si es que no está la mamá, veríamos otras personas muy significativas para el niño, y que esto le pueda generar ese vínculo o ese desarrollo socioemocional. Muy bien. Me parece, si está todo claro, si está confuso, por favor me indican. Recuerden que luego vamos a hacer una retroalimentación en función de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Está todo claro? Todo claro, Mi- Miss. Sí, Listo. Miss, claro. Excelente, muy bien. Listo, vamos a seguir avanzando. Esta teoría es muy bonita. Yo les recomiendo que la puedan seguir, digamos, revisando. Van a encontrar mucho de cierto, o mucho semejante a la realidad que estamos teniendo en la actualidad, y que pues habla mucho del tema afectivo. Y generalmente uno se propone de que la parte, si bien es cierto, cognitiva es importante, pero el desarrollo socioemocional es lo que le va a ayudar a la persona a que pueda desenvolverse adecuadamente en los diferentes entornos a lo que les pueda corresponder. La seguridad, la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración le va a, digamos, le pueda ser más positivo a diferentes situaciones donde nosotros nos estamos desenvolviendo, estamos atravesando. Así que es algo que para mi punto de vista es muy importante, superando más al tema cognitivo, ¿no? Ustedes saben que a nivel de aprendizaje uno nunca deja de aprender, siempre vamos aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Diferentes, en diferentes áreas, así que nosotros podemos seguir desenvolviéndonos también en la parte socioemocional. Vamos a seguir avanzando en todo caso, si está todo claro. Y señala también Wolby, en función de lo que estamos viendo de la teoría, él señala que la separación de madre e hijos o hijos debe ocurrir de forma oportuna y armónica durante los 3 primeros años de vida. Obviamente se van a introducir cambios persistentes también en la personalidad del niño. Recuerden que el niño está generando su propia personalidad, y que eso se va a ver mucho más definida cuando ya tenga 18 años. De los 3 primeros años de vida tiene que ser lo más saludable posible, ¿no? Dándole siempre una estabilidad. Los niños que no han tenido contacto con la mamá, y pueda ser de que ellos puedan tener una conducta antisocial, también sea difícil en algunos casos de corregir, ¿no? Caso contrario, vamos a ver niños o personas que sí no han tenido ese contacto con la mamá o con un cuidador, pero han superado ciertas barreras, ciertas dificultades, y bueno, obviamente su desarrollo emocional ha tratado de ser equilibrado, ¿no? Vamos a ver casos y casos, pero siempre es muy importante este vínculo. Ahora, yo no sé si ustedes en la práctica se han dado cuenta de que los niños, cuando ingresan al primer día de clases, los niños de 2, los niños de 3 empiezan a llorar y se desesperan. Ellos tienen en su cabecita que papá y mamá les va a dejar y que nunca los van a recoger. Entonces, por eso es muy importante la adaptación al niño. Aquellos estudiantes que están en 2 añitos, es muy importante que puedan motivar, ¿no? La presencia con su tono de voz, con su ambiente, para que los niños no tengan esta situación traumática, y que poco a poco se adapten a una nueva experiencia de vida. En todo caso, yo les recomiendo bastante, ¿no? Igualmente a los niños de 3 años que tal vez no hayan tenido el proceso de 2 añitos de adaptación, también en el primer mes, prácticamente todo marzo, es el tema de adaptación, donde los niños poco a poco tienen que dejar de llorar para, digamos, aceptar todo lo que el docente le pueda mostrar conforme a lo establecido. Así que es muy importante esta dinámica de juegos, de sorpresas, ¿no? Que sea llamativo para generar esa atención y también esa estabilidad con el menor. ¿Listo?
Hasta acá, ¿todo bien? Vamos a seguir avanzando. Si no tienen dudas, por favor me indican. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las características en este caso de la teoría que estamos conociendo? Si bien es cierto, hay un mantenimiento de la proximidad, la base segura, el refugio y angustia por separación. Estas son las características principales. Cuando se hace mención al mantenimiento de la proximidad, es decir, que existe un deseo de estar cerca de las personas con las que se crea un vínculo. En este caso nos estamos refiriendo a la mamá y al bebé, ¿no? También puede darse el caso que pueda ser presentado con el docente o con la docente y el estudiante, también se puede dar. Existe también una base segura. Al sentir esa seguridad, el niño siente autonomía para poder explorar el mundo. Existe también el refugio. Ante cualquier amenaza o miedo, el niño encuentra consuelo en la figura de vinculación, en este caso, la mamá o el docente. Y existe también esta angustia por separación. Se crea cuando falta la figura de apego. Y es decir, que todos nosotros de una u otra manera lo hemos vivenciado cuando éramos pequeños. Si no, como recuerden, no tenemos conciencia, no tenemos memoria de ello porque éramos muy pequeños, pero sí hay estas situaciones, estas características de esta teoría, ¿no? Definitivamente, estas características, vuelvo a recalcar, si lo ponemos en nuestra vida práctica con nuestros estudiantes, cuando más pequeñitos todavía, sí podamos comparar y sí podamos decir, ¿sabes qué? Es muy cierto. Vuelve, tiene mucha razón en lo que decía con sus características. Hay ese mantenimiento de la proximidad, ¿no? El deseo de estar cerca de la mamá, como les mencionaba, del docente o de la persona que es su apego, ¿no? Hay una base segura, es decir, que cuando él está o ella está cerca de esa persona que le transmite ese apego, ese soporte, va a desenvolverse mucho mejor. Existe ese refugio porque cualquier situación de alarma o de miedo o de amenaza directamente se va con esa persona con la cual se haya vinculado. Y existe esta angustia por separación. Ahora, si bien es cierto, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué podríamos hacer en el caso de nuestros niños más pequeños? ¿Cómo podríamos mejorar, digamos, estas situaciones? Más que todo con el tema de esta angustia por separación. Me indica qué podríamos hacer cuando se presenta esta angustia por separación. Es decir, acá se crea cuando falta la figura de apego. ¿Qué podríamos hacer? ¿Los dejo así? ¿Que llore? Sí. Disculpa, es un poco complicado es cuando se acostumbra a un niño a su figura materno, paterno, a alguien, porque ellos suelen ponerse a llorar, desesperar, hasta llegan a enfermarse. Sí. O sea, sí es un poco complicado y la verdad Ujú. yo también me gustaría saber qué se podría hacer, ya ser que tengo niños, no sé, Gracias. Igualmente, pero sí, nos has dicho algo muy cierto. Hay muchos niños que se llegan a enfermar o que quieren vomitar, es que ya su cuerpo hay un descontrol y él somatiza, ¿no? Hace que su cuerpo reaccione a esta situación. Gracias, Nelly. ¿Alguien más que desea dar, digamos, alguna opinión? Discúlpeme, hasta no quieren comer, o sea, se vuelven pálidos, no quieren nada. Tiene la figura del apego, ¿no? En este caso, la mamá. Ahora, nuevamente la pregunta está, ¿qué podríamos hacer en esta angustia por separación? Yo les decía, los dejamos que sigan llorando, que solito se les va a pasar, les gritamos, nos acercamos a ellos, ¿qué podemos hacer? De mi parte sería no acercarnos a ellos, o sea, hacer jugar, no sé, ver una técnica, una forma para que ellos no se sientan, para que no estén pensando en mamá o en la persona que está pegada, ¿no? Para que ellos estén distraídos, o sea, en el juego, no sé, en algo, para que ellos tengan la mente ahí. ¿Qué sería mis? Gracias, Nelly Tello, muy bien, muy interesante. Esa es una alternativa, ¿no? Buscar calmarnos, ¿no? Con un abrazo, cargarlos también podría ser, como yo les decía, son pequeñitos, ¿no?
situación muy práctica que también nosotros podemos hacer es que ellos tengan su peluche, el peluche que más les gusta, su favorito, para que también lo tenga y sienta que, bueno, no tiene la mamá, pero tiene algo que la pueda reemplazar, que puede ser su peluche, o que pueda ser la chompa de la mamá, o puede ser algo que la mamá lo deje como un pequeño, digamos, apego, apoyo, hasta que la mamá pueda regresar. Otras alternativas que también podemos utilizar cuando están en el aula es que obviamente no se quede el tiempo correspondiente, sino que el niño solamente se quede una hora o que el niño llegue en un lapso determinado, que pueda ser 3 veces por semana, pero no, digamos, extenderle todo el tiempo, sino que sea por tiempos, ¿no? Que pueda quedarse una figura X para que el niño sienta que todavía hay un apego o un apoyo. O sea, ver estrategias variadas dependiendo de la realidad de cada estudiante para que se pueda ir disminuyendo esta angustia por separación, ¿no? Y conforme el niño va conociendo el entorno, va identificando tu tono de voz, va identificando tu olor, porque los niños son muy susceptibles, son muy sensoriales, podemos ir, digamos, generando de que ese vínculo lo identifique que se va a quedar en casa, pero acá va a encontrar otra persona que también lo va a apoyar. Entonces, por ello es muy importante la labor que los docentes de educación inicial hacen en estas primeras etapas. Recuerdo que ustedes tienen una gran labor, no simplemente para transmitir conocimiento. Ya a lo largo de estas clases que tenemos con ustedes, en este caso de desarrollo del pensamiento, nos damos cuenta qué tan importante es nuestro papel conociendo las diferentes teorías que tenemos. Bien, ¿hacer algo más? ¿Alguna inquietud? Vamos a seguir avanzando. Profesora, disculpe, Y acá como estoy trabajando acá en una guardería, he ya, visto el desapego de la niña que lloraba demasiado, lloraba porque ella incluso estaba lactando la niña. Entonces yo opté por decir a la mamá que le deje alguna prenda, ¿no? Alguna prenda de que para que ella pueda estar, para que sienta, como se dice, el olor de la mamá y como que se calme, ¿no? ujú. Eso hacía y pues, ha mejorado bastante, ya hasta, y se le habla también, ¿no? Se le dice, mira, la mamá se ha ido a trabajar, se ha ido para que traiga tu leche, tus frutas. Entonces, como que la niña entiende y ya ha mejorado bastante. Perfecto. Y a veces es como tú le puedas explicar con palabras cortitas nada más que sean entendibles para ella, con tu tono de voz, tu presencia, tus gestos, tu mirada. Eso ayuda bastante. Y yo les recomiendo a aquellas estudiantes que están con los más pequeñitos, siempre tengan ese tino de llegar a ellos, ¿no? Y algo muy importante también puedan apoyarse de canciones, de imágenes, de la tele. Veamos diferentes recursos, estrategias, ¿no? Y definitivamente una maestra de 2 años no puede estar solita, necesita el apoyo de una persona pues auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te vas a dedicar solamente a calmar a este niño, los otros niños también van a necesitar de ti. Entonces necesitamos ir manejando, ¿no? Organizándonos mucho mejor con este grupo de niños de 2 y de 3 años también, que son los que más sufren en los primeros meses o en marzo más que todo. Muy bien, gracias. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si es que tienen alguna mención, me indican por favor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían las fases del apego? Tenemos 4 fases muy importantes y que se dan prácticamente en los 3 primeros años de vida. La primera fase se llama el apego, no, la fase del preapego en este caso, ¿no? Ocurre en las primeras 6 semanas de vida. El bebé busca a través de la conducta, de esas conductas innatas y una figura que le ofrezca seguridad. Entonces, el bebé, cuando nace, no reconoce todavía a nadie, pero sí identifica el olor de la mamá porque quién es la que le da la leche materna. Identifica porque la mamá lo tiene en brazos. La identifica más porque tiene mayor tiempo con ella, más que con el papá, más que la abuela, ¿no? Entonces, ya digamos, por instinto reconoce a la mamá. La segunda, la fase de formación, que se da entre las 6 semanas y los 6 u 8 meses aproximadamente, aparecen las primeras señales de angustia por separación. Cuando la mamá lo deja, cuando el niño se despierta y llora. De hecho, va a querer buscar a la figura que le transmite esa calidez, que le transmite ese olor, ¿no? Entonces,
se generan estas primeras señales de angustia por separación. Y cuando ustedes se dan cuenta, lo cargan o la cargan al bebé, se va, se pierde todo ello, ¿no? Y él se siente más contento, se siente más cobijado. La tercera es la fase de apego, que ocurre entre los 8 meses y los 18 a 24 meses aproximadamente. El vínculo emocional se percibe de una forma más clara. ¿Qué es lo que hacen? Buscan a la figura de vinculación cuando se va y hay rechazo hacia otros adultos desconocidos. Y es lo que les pasa a la gran mayoría cuando tenemos niños de 2 añitos que no quieren estar con nosotros porque quieren estar con la mamá, ¿no? Sufren, yo se desesperan y luego se les va a pasar. Y en la cuarta fase, en la fase de las relaciones recíprocas, que se dan a partir de los 18 a 24 meses en adelante, ¿no? Ellos entienden que la ausencia de la figura de apego no es permanente y esto le va a permitir autorregularse, autocalmarse. Se crea también una vinculación sólida y estable gracias a que los niños ya puedan tener ese lenguaje y la representación mental, es decir, que ellos te van a entender mucho mejor porque también están desarrollándose y están madurando a nivel cognitivo. También el desarrollo del lenguaje es muy favorable y hace lo que los niños puedan, digamos, sentirse más aliviados y entender que la mamá se va, pero no es que sea permanente ese distanciamiento, no ese tiempo que va a estar fuera de la mamá. ¿Ok? En todo caso, hasta acá alguna mención sobre las fases del apego. ¿Está entendible? ¿No está entendible? Y como pueden visualizar, representa a las edades de los 0 a 3 años aproximadamente. Si lo vemos en el ciclo 1, que nos corresponde en el tema de educación inicial, ¿no? Ya los chicos de ciclo 2 ya están mucho mejor, ya pasaron todo este proceso, ya están más curtidos, ya no hay ningún problema, ellos entran, no se quieren ir de colegio, quieren seguir jugando con los compañeritos. ¿Por qué? Porque ya se genera otro espacio, ¿no? La socialización en sí. A ver, acá tengo otro mensajito. Marlene, qué bueno que acabas de ingresar, Marlene. Listo. ¿No has ingresado y quién se habrá ido? Porque me parece que ahí estamos, ya estamos con Marlene. Listo. Entonces, hasta acá vamos avanzando bien. Recuerda que estamos trabajando en la teoría del apego de John Bowlby. Es una teoría nueva, entre comillas. Bueno, Bowlby es un psicoanalista inglés. Estudió el tema del apego desde el año 1969 a 1980 en los orfanatos y de ahí empieza a entablar mucho más esta teoría, ¿no? Y con esta experiencia lo formula y es uno de los máximos representantes. Listo, ¿estamos bien? Vamos a seguir avanzando si no tienen ninguna duda. Vamos un ratito por acá. Y acá lo podemos visualizar de la siguiente manera. Si bien es cierto, acá hemos visto las fases del apego, lo que vamos a ver a continuación son los tipos de apego y tenemos 4 tipos. El apego seguro, el apego inseguro y ambivalente, es decir, lo contrario, el apego inseguro, evitativo y el apego inseguro desorganizado, ¿no? Que es lo que vamos a conocer a continuación. Lo que se busca es que se pueda dar ese apego seguro, ¿no? Que lo demás también se va a ir desarrollando, pero como les vuelvo a recalcar, va a depender de las estrategias del adulto para poder contrarrestar estas situaciones negativas, ¿no? Porque acá nos habla de inseguridad, ya sea ambivalente, evitativo, desorganizado. Vamos a ver a continuación qué corresponde a cada uno de ellos. ¿Muy bien? Igualmente, si tienen alguna mención, si tienen alguna duda, lo comentan, levantan la manito o lo escriben. Eso nos va a ayudar muchísimo a, digamos, retroalimentar la clase y también aclarar sus dudas. Entonces, cuando nosotros hablamos del apego seguro, tenemos 3 partes muy importantes. El origen, la infancia y la adultez. Recuerden que todo empieza desde las primeras etapas y se va, digamos, acrecentando a lo largo de la experiencia de vida hasta llegar a la etapa adulta.
Los orígenes hacen mención que los papás o cuidadores en la crianza suelen ser estables, positivos y cálidos. Generan con sus hijos vínculos de afecto, de seguridad y estabilidad emocional. Este apego seguro debería ser el general, ¿no? Debería tener un mayor porcentaje, ya que en la infancia tienen un desarrollo emocional, social y cognitivo sano. El niño se siente seguro de poder explorar su mundo y sabe que cuenta con el apoyo y el cuidado de su entorno, en este caso, ¿no? Para definir el entorno a papá o a papás o a sus cuidadores. En cuanto a la etapa ya adulta, tienen buenas relaciones interpersonales, es decir, se socializa súper bien, tiene una buena percepción de sí mismo, se visualiza muy bien, su autoestima está bien y también percibe a los demás de una manera también positiva. Cuando es necesario, acepta la separación con los demás, con las demás personas, sin poner en duda su valor. Y acá hay muchas personas que hablan también del tema de esa tolerancia, de esa resiliencia, que a pesar de este tema de la separación, pues sigue su vida común y corriente, ¿no? Como en caso contrario de otras personas que ante una separación pues no generan situaciones positivas, ¿no? Y se hace un daño a sí mismo. En todo caso, el apego seguro hay que seguir trabajando bastante en ello desde los orígenes, ¿no? Para que se pueda generar una infancia mucho más bonita y con ello una adolescencia, una juventud y una adultez que tenga rasgos positivos. Caso contrario, el apego ansioso o ambivalente, ¿no? También se mencionaba inseguro o ambivalente. El origen, acá se hace mención a los papás o cuidadores en la crianza suelen ser inestables al momento de cuidar al niño. En ocasiones reaccionan de manera adecuada y en otras se muestran distantes y despreocupados, ¿no? Indiferentes. En cuanto a la infancia, el niño crece sin tener la certeza de si contará o no con el apoyo de sus papás o de sus cuidadores. Se encuentra constantemente preocupado de perder el poco vínculo establecido con sus papás o con sus cuidadores. En la adultez, en sus relaciones genera una codependencia hacia la otra persona y experimentan constantemente miedo a ser abandonados y obviamente poseen baja autoestima. Entonces, si ustedes visualizan acá de lo que era pues una estabilidad al máximo, acá vemos que hay una ansiedad o una ambivalencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás no han sido personas estables, han sido personas que mostraban calidez, que mostraban acercamiento, pero luego demostraban pues distanciamiento, ¿no? Rechazo también en algunas situaciones. Y que en la infancia el niño pues crece con esa inseguridad y que en la adultez posee baja autoestima y ese miedo de separarse, que lo abandonen, ¿no? O también hace esa enganche con personas inadecuadas porque necesita tener a esa persona y obviamente no lo va a dejar, ¿no? Entonces hay una relación tóxica. Entonces vemos el apego ansioso o ambivalente. Luego vamos a retroceder y ustedes me van a decir cómo vamos a nivel personal. En cuanto al apego evitativo, también se había mencionado que el apego inseguro evitativo. El origen, el cuidador o los papás tienden a rechazar al niño y también a sus necesidades. Se alejan constantemente de este y lo dejan a cargo de otras personas como amigos o como otros familiares, ¿no? Y esto, bueno, lastimosamente se da en nuestra realidad. Muchos de nosotros tenemos que trabajar y tenemos que dejar a nuestros hijos al cuidado de la familia o de otras personas, no por el hecho de no querernos, sino por el hecho de que queremos superar y seguir cumpliendo con nuestro rol de proveedor. Y por ende hace de que en esta parte afectiva se deje de lado un poco, ¿no? En la infancia, ¿qué sucede con este niño? Crece sabiendo que no cuenta con el cuidado o con el apoyo de los papás o de sus cuidadores. Se les considera como niños rebeldes y puede ser que son muy autónomos, ¿no? Muy autosuficientes. Con ellos ya, pues, esa frialdad se puede ir demostrando. Y en la adultez, al crecer, la persona no desea generar intimidad, no desea generar ese acercamiento con los demás, ¿no? Se pone al margen y distante.
únicamente tiene relaciones superficiales. Él no se llega a involucrar afectivamente, solamente es muy superficial. Le cuesta expresar sus emociones y no confía en los demás. Es como si se colocara pues un armazón, un escudo para que no, sus sentimientos no sean vistos, no sean envueltos, porque obviamente no lo ha recibido desde que era pequeño. En todo caso, lo evita. Y ese es el apego evitativo. Muy bien. Y vamos a ver el siguiente y último en cuanto a los tipos de apego, es el apego desorganizado, ¿no? Es el apego inseguro desorganizado. En el origen, hace mención que el papá o el cuidador tiende a ser negligente, es decir, que no cumple, no existe. Y a veces puede también presentarse de que sí está presente, que existe un maltrato físico, un maltrato verbal durante todo el proceso de la crianza. Y utilizan el miedo como método de enseñanza, ¿no? Esas personas pues hacen de que el niño tenga miedo de ellos, de estar con ellos, porque es lo que transmiten. En la infancia, ve a sus figuras de apego con miedo, presentan inseguridad constante y baja autoestima, y obviamente no son felices. En cuanto a la adultez, ya cuando llegan a crecer, sus relaciones tienden a ser agresivas o conflictivas, es decir, sus relaciones con las demás personas, con sus parejas también, arreglan los problemas siendo agresivos, ya sea física o verbalmente, y poseen problemas en el manejo de la ira. Entonces vemos a situaciones complicadas, ¿no? Y de una u otra manera, en nuestra realidad, voy a retroceder un poquito, y yo les preguntaré a ustedes, ya conociendo los tipos de apego, eh, ¿qué es lo que se está dando mayormente? Vemos un apego seguro, vemos un apego ambivalente, evitativo, desorganizado. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en su entorno? A ver, le preguntaba a ustedes, ya conociendo el significado de los tipos de apego, ¿qué es lo que ustedes visualizan en estos momentos? Hay un porcentaje alto de apego seguro, tal vez el que gana es el ambivalente, tal vez el evitativo es lo que sobresale más, o es el apego desorganizado. Puedo visualizar un apego seguro con el Ya. padre. Ujú. Ok. También un apego equitativo mismo, ambos están apegados. Sí, Evitativo. equitativo, o sea, Equitativo o en todo caso sería seguro. sí, es seguro mismo. Gracias, Nelly. ¿Alguien más que vea lo mismo, vea un apego seguro, o tal vez por la experiencia ven que su entorno sea un apego desorganizado, evitativo, ambivalente? Voy a ver acá. Ya el seguro ya lo sabemos. El ambivalente, recuerden que en la infancia crece sin tener la certeza de que si van a contar o no con el apoyo de los papás. Se encuentran constantemente preocupadas de perder el poco vínculo establecido por el papá y mamá. Y se sí que tampoco son felices este grupo de estudiantes, de niños. El evitativo se considera muy rebeldes, muy autosuficientes. El niño crece sabiendo que papá y mamá no va a estar porque tienen que hacer otras cosas, pues la adultez le puede perjudicar. Y el desorganizado ven a la figura paterna con miedo, la figura cuidadora con miedo, presentan inseguridad, baja autoestima, y que a lo largo le puede generar problemas en sus relaciones interpersonales, no muy tosco, muy agresivos. ¿Listo? ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguna mención, alguna información sobre este punto que estamos conociendo? Buenas tardes. Yo tengo un caso de un niñito con el cual trabajo. Ujú. Y su apego, en realidad no sé bien la palabra como se lo dijo, no es desorganizado. Este niño tiene un poco de miedo que su papá no lo rechace a mí, sino que como están separados papá y mamá y hay un conflicto entre ellos, ya que no lo dejan ver, que si se ven. Entonces, yo veo que el niño siempre trata de dar mucho amor al papá porque él extraña al papá ya. Extraña a la mamá, está con la mamá, vive con la mamá, pero siempre
está con el papá y trata de darle los menos problemas. Con la mamá sí es el niño así travieso tal cual, pero con el papá Miss, trata de ser el captar su atención del papá, todo su amor por el temor de perderlo. Usted hace rato dijo el apego, no sé qué apego es este, no es desorganizado. No sé si el evitativo es creo que el El- ansioso, ¿no? Ambivalente, sí. ambivalente, porque tiene miedo de perder el afecto paternal, porque en algún momento este niño no ha tenido el afecto de su papá por los temas que le mencioné antes, ¿no? De la separación. Entonces yo he conversado con la mamá y he tenido que ser mediadora para, pues, veo el bien de mi niño también, ¿no? Que es necesario, el afecto del papá en su vida. Entonces, en realidad, yo eso le he podido decir a la mamá, ¿no? Que pues él necesita del amor de su papá, muy al margen de los problemas económicos. Y bueno, ya, ese es otro tema, le digo. Pero aquí le están afectando las emociones, porque el niño, incluso cuando dice algo, no dice, no, pero yo me porto bien. Yo me porto bien, por eso es que mi mamá me va a dejar ver a mi papá porque me estoy portando bien. Y cuando está con el papá, yo veo que él se porta maravillosamente bien, maravillosamente bien. Trata de captar toda la atención para que estar con el papá. Y eso nunca lo había visto, Miss, en realidad, en un niño tan pequeñito de 3 años y medio, 4. Y Oh, ahora que usted me dice, ese es el apego, ambivalente, ¿no? ujú. El temor de perder, pues, ¿no? El afecto, me imagino. Algo así debe ser. De hecho, tiene ese miedo de perder ya, o sea, tiene la mamá que es su soporte, pero él se identifica también con el papá y el papá, si es que lo tiene presente a buena hora, va a querer aprovechar al máximo. Ahora, yo imagino que el niño va a estar en medio de todas esas dificultades familiares, ¿no? Que papá Bien, le reclamaba, que la mamá le reclamaba, entonces él no quiere ser el bueno, o sea, él no quiere ser el malo, él quiere ser el niño bueno y por eso voy a portar bien con papá, porque es la persona que se ha ido de casa, yo me quedo con la mamá. Entonces, de una otra manera busca ese acercamiento, ¿no? O yo sea, eso y me da genera tanta ansiedad. pena porque Ujú. es tan pequeñito y cómo puede entender de que si él se porta mal, no va a ir con su papá. Yo le digo, te estás portando bien, hijito, ahora, muy bien. Sí, es que yo quiero estar con mi papá. Ujú. Ah, Entonces, y fines de semana se va con su papá bajo esa condición, porque es un niño súper, súper inquieto, por su ah, misma edad, ¿no? Entonces yo le digo a la mamá que él trata de llamar la atención porque inconscientemente necesita el afecto del papá. Y incluso he tenido que mediar, como le digo, Miss, porque yo veía su necesidad de este niñito sin que él nos lo diga, notábamos el comportamiento, ¿no? Pero ese es el apego, que ya ahora, qué bueno de haberlo estudiado para poder conversar directamente con la mamá, así con las palabras tal cual como son. no te Está muy preocupes, interesante. material. Igualmente sería bueno de que los temas de adultos queden en adultos. El niño no tiene que, digamos, vivenciarlo ni ser parte de, porque a veces, en muchos casos, el niño es el trofeo. El niño es el que, o es la mina de oro, ¿no? Ya sea para papá o para mamá, es el banco. Y eso tampoco debería ser, porque el niño no crece con esa estabilidad y no lo van a ver ahora, lo van a ver cuando ya cuando sean adultos indiferentes, cuando sean adultos con problemas mentales, adultos violentos. Entonces, es muy importante trabajar desde ahora con la base que tenemos con nuestros pequeños para que no generemos en el futuro problemas mentales, ¿no? Recuerden que Bowlby hablaba mucho del tema de la salud mental, cómo era trabajado desde la infancia, podíamos desarrollar comportamientos inadecuados o perjudiciales para nuestra salud psíquica, ¿no? Así que sí que acá emocional, mental. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y qué bueno que la clase de hoy, Verónica, te pueda servir para que puedas apoyar a tu niño, pero más que todo la orientación a la familia. Recuerda que los niños están abajo, están en otro nivel. Los adultos son los que tienen que coordinar mucho mejor y que vean, ¿no? La posibilidad de que si bien es el tema económico es un punto aparte, el tema afectivo, si es que se puede cumplir, síganlo aprovechando al máximo. Sí, lamentablemente a veces los problemas no los generan los niños, pues definitivamente ellos no son responsables, sino los padres que no entendemos, Y ahí sí es un tema muy difícil de tratar, porque cada padre tiene su idea cerrada, no pensando en el niño. Yo se les he planteado a los dos papás así, ustedes no piensan en su hijo, piensan en ambos, Sí, el niño está ganando, pues. Y sí. lamentablemente, como usted lo dijo, su hijo está como un trofeo. ¿Quién no Ujú. tiene más tiempo? ¿Quién no lo tiene más tiempo? Sin darse cuenta que a futuro, porque también se lo he explicado, él a futuro va a tener graves problemas porque le están quitando el afecto,
el afecto paternal, en este caso cuando el papá lo tiene no quiere devolverlo y es algo, un problema, de verdad, La que lucha. no nos damos cuenta en el momento, en el presente, ¿no? Que Ujú. ya vendrá en el futuro, pues lamentablemente, pues. Sí, ahora el otro tema es que el niño se vaya al tema legal y el niño esté bajo el cuidado de un albergue, porque eso es lo que le pueden quitar a los dos, porque no son adultos responsables, están con temas psicológicos, etcétera, y el niño se queda sin papá y sin mamá. Ese es el otro tema que sí se podría dar. Entonces, tendría que ir analizando. Yo te recomendaría que estés conversando con esta familia, que los ayudes a que puedan liberar sus temas personales y que vean al niño como lo que es un niño que está creciendo y que necesita del aporte de ambos. En este caso, sí, parece que el papá es una figura presente y eso hay que rescatarlo en estos tiempos. Es muy difícil encontrar un papá presente. Eso sí hay que rescatarlo bastante. Y también a la mamá, ¿no? Entonces, resaltar la labor de ambos por el beneficio del pequeño. Gracias, Verónica. Espero que te haya servido esta parte. Y Gracias, sí, bastante. Gracias. gracias. Vamos a visualizar este videíto, pero para ello voy a tener que dejar de compartir un ratito, por favor. El éxito profesional no es casualidad. Es el resultado de una formación diseñada. Teoría del apego. Fue John Bowlby. Voy a compartir. No se podía visualizar. No sé qué pasó acá. ¿Me indican si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Miss. Excelente, gracias. O sea, desde acá no puedo compartir todavía. Vamos a visualizar esta teoría del apego. Psiquiatra y psicoanalista infantil. Teoría del apego. Fue John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista infantil en el siglo XX, quien al estudiar las relaciones entre los niños y los cuidadores desarrolló su teoría del apego. Para Bowlby, las relaciones que experimentaban los niños en su infancia y más concretamente en los primeros meses de vida determinarían el tipo de apego que estos podrían desarrollar, formándose 4 tipos de apego. El primero de ellos, el apego seguro, el segundo, el apego ansioso, el tercero, el apego evitativo y el cuarto, el apego desorganizado. Apego seguro. Se origina cuando los padres o los cuidadores estuvieron presentes de manera incondicional en la infancia del niño. Se caracteriza por un sentimiento de seguridad y este está provocado por la atención constante, el contacto estrecho y la resolución de las necesidades. Se trata del apego más sano de todos los que hay. Probablemente el niño no tuvo ningún problema a la hora de explorar el mundo que le rodeaba, mostrándose más curioso que miedoso al enfrentarse a situaciones o sentimientos complicados. Han podido darse cuenta que han podido acudir a sus padres o sus padres a ellos a la hora de un problema, por tanto se han sentido protegidos. Ante la ausencia de los mismos, estos niños experimentan cierto desasosiego, el cual se les va una vez los padres hayan vuelto. Si como adulto has experimentado esta serie de características en tu niñez, probablemente hayas experimentado este tipo de apego y te relaciones ante los problemas de una forma más saludable, más sana, priorizando la confianza en tus relaciones. Apego ansioso. Se trata de un tipo de apego que está provocado por la desconfianza y la inseguridad. La presencia de los padres es inconstante y el niño es incapaz de distinguir si le van a ayudar cuando se enfrenta a aquello que le resulta peligroso o desconocido. Los niños que se enfrentan a esta situación experimentan cierto nerviosismo a la hora de explorar el entorno. Además, van a demostrar una gran incomodidad ante la ausencia de sus padres, provocada por la incertidumbre de no saber si van a volver. Si durante tu infancia has experimentado estas circunstancias, quizás como adulto tengas dificultad a la hora de relacionarte con los demás, sufras dependencia emocional o te cuesta enfrentarte a tus propios sentimientos. Además, puedes sentirte de manera habitual miedo al rechazo.
Apego evitativo. Se produce cuando los niños interiorizan la ausencia de la figura de los cuidadores. Al no tener esta figura, comienzan a distanciarse de aquello que les rodea. Ante las situaciones de necesidad, el niño, en busca de protección, puede haber experimentado ausencia total del cuidador o desprecio por su parte. De este modo, el miedo provocado por la desprotección los llevará a desarrollar conductas como la ausencia del llanto. Si eres un adulto que ha desarrollado el apego evitativo, a menudo puedes sufrir de una baja autoestima provocada por una falta de cariño. Además, puedes tener dificultad para comprender las emociones tanto propias como ajenas, lo que te llevará a refugiarte de la soledad para así evitar relaciones con los demás. Apego desorganizado. Se da cuando los niños sufren abusos o negligencias y experimentan justo lo contrario al apego seguro. Son niños que carecen de confianza hacia las figuras de autoridad y ante la imposibilidad de ser autosuficientes por sí mismos, experimentan el mismo nerviosismo ante la presencia que ante la ausencia de estos. Los niños que experimentan el apego desorganizado tienden a portarse mal. Como adultos, puedes que seas incapaz de gestionar tus propias emociones, lo que provoca un rechazo aparente hacia las relaciones. Además, también puedes experimentar frecuentemente rabia u otros sentimientos negativos que te hacen más propensos a padecer trastornos psicológicos. Si sientes malestar y crees que necesitas ayuda, abajo en la descripción te dejo la forma en la que puedes contactarnos. Muy bien, voy a dejar de compartir y hemos visto prácticamente una información muy importante sobre lo que estábamos viendo de la teoría del apego. Voy a compartir nuevamente. Listo. ¿Hasta acá alguna mención, algo que desea indicar, por favor, estudiantes? ¿Está todo claro? Me parece que sí, para continuar. Vamos a seguir Sí, está avanzando. claro, profesora. Gracias, Doris. Entonces, y acá la pregunta es para ustedes. Ya hemos visto qué es lo que le pasa a los niños. Ahora, como nosotros como adultos, ¿qué apego tenemos? ¿No? Existen diferentes tipos de apego adulto. Ya sabemos que existe el seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. En todo caso, cuando hablamos de esa seguridad o del apego seguro en nosotros, confiamos en nuestras capacidades y también las capacidades de los demás. Sienten intimidad y cercanía en sus relaciones. Es decir, que hay ese afecto, hay esa, digamos, química, hay esas ganas de aportar, de apoyar también, de ese soporte a las otras personas y obviamente a uno mismo. Nos valoramos, nos queremos. El apego ansioso tiene miedo al abandono, sienten que los demás no lo quieren o no le valoran como deberían hacerlo, ¿no? Entonces hay esa sensación de no querer perder lo poquito que podamos tener. En todo caso, que pasa en la gran mayoría. Somos sumisos, nos dejamos llevar nada más por lo que nos puedan influenciar, no tenemos decisión, porque si tomamos decisión, podamos perder, digamos, ese apego, ese apoyo que tenemos, ¿no? Hacia una persona en particular. El apego evitativo, es decir, que evitan el compromiso con los demás, valoran ante todo la independencia y la autonomía personal. Y eso también nos pasa en muchos casos porque porque no lo hemos vivenciado cuando éramos pequeños, sino que obviamente queremos evitar cualquier tipo de compromiso. Y el apego desorganizado, donde sienten muchos altibajos y variables estados emocionales. Obviamente hay un control, poco control de nuestra ira, ¿no? Acá hablamos de esa agresividad que va dando a conocer en diferentes situaciones y hay esa ambivalencia continua, ¿no? Tiene miedo de ser abandonado, pero le cuesta intimar en sus relaciones. Es decir, que todo también lo toma fríamente y no quiere, digamos, perder en muchos de los casos. En todo caso, ya de manera personal, analizando estas características, ustedes pues se puedan evaluar y decir, sí, pues yo tengo ese apego inseguro, o tal vez sí, pues yo tengo ese ansioso, o soy evitativo, o yo soy desorganizado. Recuerden que todo esto parte desde la infancia. No es que ahorita lo eres porque te pagaron mal, no, sino que tú ya lo llevas de tiempo y se ha ido arrastrando hasta que, ¡pum!, detonó. Muy bien. En todo caso, acá sí me gustaría que ustedes hagan su análisis, que lo piensen, no me lo van a decir, tampoco lo van a escribir, pero sí puedan reflexionar y que tal vez podamos mejorar ciertos comportamientos, actitudes
en mí o en uno mismo y también obviamente en el momento de interactuar con otras personas. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar un minutito para su análisis y luego pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos. ¿Por qué hablar del apego en el aula? Que es lo que también nos corresponde en esta ocasión. Recordemos que cuando nosotros los docentes somos conscientes de los mecanismos de apego, que ya lo sabemos ahorita, están mejor informados sobre los procesos de construcción de las relaciones sociales y tienen más posibilidades de poder modificarlos para mejorar el clima socioemocional dentro del aula. La importancia del papel del docente como base segura para los estudiantes en el aula, ¿no? Es muy importante que lo tomen en cuenta y la ausencia de una base segura puede también predecir la agresión en los niños, ¿no? Obviamente, no tiene una buena base en casa o en el hogar, no tiene una buena base dentro del aula, entonces va a generar pues esta situación de querer desfogarme, ¿no? De querer no controlar mis impulsos y, wow, cometer comportamientos inadecuados. En todo caso, es muy importante que nosotros reforcemos este tema afectivo, socioemocional dentro de nuestras aulas. Recuerden que aparte de ser docentes, también estamos trabajando mucho el tema del soporte socioemocional, afectivo y de valores. ¿Cómo podemos comenzar a establecer un vínculo seguro en el aula? Definitivamente aumentando las interacciones cálidas y positivas con los estudiantes. Preparar bien la clase y mantener altas expectativas sobre los estudiantes. Usar siempre una disciplina basada en la inducción, en el diálogo, en lugar de las amenazas. Y ayudar a los alumnos a ser amables, útiles y aceptar unos a otros. Y acá nos va a ayudar muchísimos estudiantes el que ustedes tengan sus acuerdos de convivencia, es que ustedes puedan tener sus frases positivas, su árbol de valores, etcétera, ¿no? ¿Qué más en función de esta pregunta podríamos hacer? ¿Cómo podemos comenzar a establecer un vínculo seguro en el aula? ¿Qué más podríamos hacer? A ver, me indican, por favor. ¿Cómo me ponen mis? Rosa. Rosa, gracias. De médico. Yo te conozco aquí. No me olvido lo que él me dijo. A ver, ¿algo más que ustedes quisieran agregar, por favor? ¿Todo está claro? A ver, me indican. Creo que está todo claro, está entendible. La pregunta era, ¿cómo comenzar a establecer un vínculo seguro en el aula? Ya se ha ido mencionando. Trabajamos más las interacciones con nuestros estudiantes, preparar nuestra clase, mantener altas expectativas en nuestros estudiantes, trabajar la disciplina basada en el diálogo, en todo caso, en que los niños se den cuenta de sus acciones y ayudar a los estudiantes a ser más amables, ¿no? Acá les mencionaba mucho el tema de los acuerdos de convivencia. Para continuar, veamos nuestra retroalimentación. Vamos a ver cómo nos ha ido a lo largo de la clase y yo les pregunto lo siguiente. El psicólogo que propuso la teoría del apego, ¿quién fue? Acá tenemos varias respuestas. Ustedes me van a decir cuál sería la respuesta correcta. Lo pueden mencionar, lo pueden escribir. John Wolby. Wolby. Gracias, Juliana. ¿Alguien más? John Bowlby, Miss. Excelente, aquí está la respuesta, está clarísima. Él es el único representante de la teoría. Siguiente, nos indica lo siguiente. ¿En qué etapa de la vida se puede considerar en el apego más relevante según Wolby? ¿Durante el aprendizaje académico, cuando son pequeños o cuando ya son adultos? ¿El morado, el celeste, el turquesa o el celeste? A ver, ¿cuál me pueden indicar ustedes? El turquesa, Miss. Ya, gracias, Juliana. ¿Alguien más? ¿Alguien más está de acuerdo?
o tal vez no esté de acuerdo. El impacto del apego temprano. Ajá, el apego temprano, cuando son. Acá tengo un mensaje también, gracias. Ya. Cuando son pequeños, nos dice Gladys Janet Torres, excelente. En esta etapa de la vida se puede considerar que el apego más relevante se vuelve cuando son pequeños. Perfecto. Siguiente, vamos a ver acá. Influye en el desarrollo emocional y las relaciones futuras, el vínculo afectivo, la sensibilidad materna, funciones del apego, el impacto del apego temprano. ¿Cuál podría ser? Tenemos 4 alternativas, ustedes me mencionan una. ¿Cuál de ellas podría ser? Influye en el desarrollo emocional y las relaciones futuras. Ustedes me indican. La ansiedad por separarse, mi separación, ¿eso? Ansiedad por separar. A ver, mire, influye en el desarrollo emocional y las relaciones futuras. Acá El tenemos vínculo afectivo, Miss. vínculo afectivo, excelente. Funciones del apego no, porque no está marcado impacto del apego temprano, pero más que todo es el vínculo afectivo, que es lo que se puede entablar, ¿no? Desde ya, con eso vamos partiendo, ese vínculo que se va a generar. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Me indican. Angustia que siente el niño al alejarse de su figura de apego, impacto del apego temprano, vínculo afectivo, sensibilidad materna o ansiedad o angustia por separación. ¿Cuál sería? Ansiedad por separación, Miss. A ver, ¿alguien más que esté Ansiedad por separaciones, Miss. ya? Muy bien, ansiedad por separación. Excelente. Está muy bien, lo felicito, ansiedad por separación. Siguiente, capacidad de la madre o cuidador para responder adecuadamente a las necesidades del niño. Tenemos vínculo afectivo, sensibilidad materna, ansiedad por separación, impacto del apego temprano. ¿Cuál sería? Capacidad de la madre o cuidador para responder adecuadamente a las necesidades. Apego seguro, Miss. A ver, vamos a ver. Sensibilidad materna. Rina Ventura nos dice sensibilidad materna. ¿Mm? ¿No es ello? ¿Qué más? A ver, alguien para hacer el desempate. Capacidad, acá nos dice capacidad de la madre cuidador para responder adecuadamente a las necesidades del niño. Hablamos de esa sensibilidad materna. Siguiente. ¿Qué tipo de apego tiene un niño que se pone en un vínculo positivo cuando está con mamá y con papá? ¿Qué tipo de apego tiene un niño que se pone en un vínculo, vamos a ver, positivo cuando está con mamá y papá? Apego ambivalente, apego desorganizado, apego seguro, apego evitativo. Apego seguro, Miss. Juliana, gracias. Apego seguro, Miss. Apego seguro también. Ajá, muy bien, apego seguro, que es lo que nosotros queremos que ustedes también así lo vayan transmitiendo a sus padres de familia. Perfecto, muchas gracias. Y el último, vamos a ver acá. Uy, ustedes van a encontrar estas 4 palabras en esta sopa de letras. A ver, nos vamos a dar un tiempecito. El que tenga listo ya las palabras, solamente escriba realizado, terminado. ¿Ok? Son 4 palabras. Seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. A ver, me indican si es que lo pueden visualizar.
Tengo una persona. Ah, ok, Italo Manuel ya lo hizo. Juliana también, perfecto. ¿Quién más? Gracias, Juliana. Gracias, Italo Manuel. Vamos a ver, vamos a darnos un tiempo para que los demás puedan hacer también. Tenemos dos. Gracias. Verónica Mendoza, perfecto. Delcy Vidal también lo consiguió. Perfecto, Delcy. Ajá, Rina Nelly Tello, Rina Ventura también, gracias. Frida Guamán también. También, perfecto. Listo. Muy bien, lo felicito. Y yo tengo que faltar. Delcy, Frida, Gladys, Marlene. Ujú. Y tenemos a Marlene Ramos, también lo hizo. Felicitaciones, Marlene Brown. Marlene Ramos, bien. Me Sí, parece mi que, cita. gracias, me parece que hay una personita nomás que nos falta. Listo, ya ve. En todo caso, hemos trabajado favorablemente el día de hoy. Entonces, que acaba de salir, me parece que en la señal, como acá nos está fallando un poquito. Eh, Listo, los y las felicito. Y bueno, espero que en la clase del día de hoy hayamos sacado digamos, un excelente aprendizaje y obviamente, como les comentaba, ponerlo en práctica en nuestras clases con nuestros estudiantes, ¿no? Recordemos lo que mencionaba Wolby, la confianza y la cura de Kelly, apego. pon una película para que mires con tu hermano. Si no, Ya me estaba distrayendo. La confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura, ¿no? Y es lo que hay que seguir, por favor, transmitiendo con nuestros estudiantes, ¿no? Si nosotros de manera personal también lo vivenciamos, podemos darle una vuelta a la página y seguir avanzando. Así que, por favor, a poner en práctica. Y bueno, es la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna mención, alguna inquietud, me hacen saber. Hoy día no les dejo ninguna actividad, ya lo hemos venido desarrollando, así que me da mucho gusto que hayas estado, digamos, participando conmigo en la clase, ¿no? Un tema muy interesante. Yo, como les vuelvo a recalcar, los y las invito a que puedan seguir visualizando a Bowlby en la teoría del apego para que lo puedan seguir poniendo en práctica. ¿Listo? Muy bien, estudiantes, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿ok? Gracias por todo, gracias por su tiempo. Les dejo un espacio para que ustedes puedan hacer sus actividades y luego retomen a la clase que les corresponde, ¿ok, estudiantes? Gracias, Miss. Buenas tardes. Gracias, Miss. Gracias. Tengo un buen inicio de semana. Muchas gracias, Miss. Que disfruten sus días de vacaciones, los que están de vacaciones. Y ya nos vemos la siguiente semana retomando Hasta nuestra la parte. próxima, Miss. Próxima clase, gracias. Estamos de Gracias. vacaciones. Gracias. Hasta el siguiente no lunes. creo. ¿Alguna inquietud, Ítalo Manuel? Sí mencionó que estábamos de vacaciones, no entendí. Te comento que ahorita en lo que es el Ministerio de Educación tenemos una semana de gestión pedagógica y los chicos no van a clases, los colegios estatales. Algunos particulares también. ¿Por qué? Porque en esta semana se van organizando lo que va a corresponder al cuarto bimestre. Por eso, Ah, ok. Gracias. ya, gracias. Muy bien, listo. Cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias.